En materia de legislación laboral, los últimos 5 años han constituido un importante avance en Colombia en materia de legislación laboral del servicio doméstico, de los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. Esto comenzó cuando en el 2012 Colombia suscribió el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual pretende mejorar las condiciones laborales de este tipo de trabajadores. Esto lo hizo mediante la expedición de la Ley 1595. Posteriormente, en el año 2013, se producen 2 decretos también muy importantes en esta materia. Por ejemplo, el decreto 721, que regula la obligación que tienen los patronos de afiliar a sus trabajadores del servicio doméstico a la caja de compensación de manera inmediata y sin excepción alguna. Luego, durante ese mismo año se suscribe otro decreto o se expide otro decreto, el 2616, que lo que pretende es, o más bien el ministerio, mediante este decreto, el Ministerio de Trabajo ordena de manera inmediata que los trabajadores del servicio doméstico que laboran por periodos inferiores a un mes sean inscritos al sistema de seguridad social. Luego, en el año 2016, mediante la sentencia T-343-16, la Corte Constitucional se pronuncia prohibiendo de manera tajante que se hagan uso del mecanismo de la conciliación para transar derechos irrenunciables por parte de los trabajadores, como son, por ejemplo, la afiliación a la seguridad social. Ya no se puede hacer negociaciones ni transar ningún tipo de renuncia por parte de los trabajadores de este tipo de derechos. Posteriormente, en ese mismo año, es decir, en el 2016, este año, mediante la Ley 1778, en julio, las senadoras Ángela María Robledo y Angélica Lozano logran que en la Comisión Séptima del Senado, después de 4 arduos e importantes debates, se apruebe la Ley 1778, que garantiza el pago de la prestación de la prima de servicios a los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. Esto fue un avance bien importante porque este derecho no se le había garantizado a este tipo de trabajadores por considerar que la prima de servicios era sencillamente una repartición de utilidades que se hacía en las empresas luego del ejercicio de un año exitoso de labores. Se consideraba, por supuesto, que el hogar no era un sitio en donde se produjeran utilidades, sino por el contrario, se generaron una cantidad de gastos permanentemente y por lo tanto que no había cómo repartir utilidades. Sin embargo, mediante, digamos, una nueva interpretación de lo que pudiera considerarse utilidades de una empresa, se consideró que hoy en día una mujer que antes se dedicaba al cuidado de su casa, hoy en día se prepara y sale a estudiar, entonces se puede integrar inmediatamente al mercado laboral y producir utilidades que van a ser usadas dentro del hogar para mejorar la economía familiar. De esta manera se hizo una reinterpretación del concepto utilidades y se concluyó que estos últimos 5 años constituyen un verdadero hito de avances en materia de legislación laboral del servicio doméstico y que se esperan mayores avances posteriores. En todo caso, es bien importante entender que los trabajadores del servicio doméstico tienen los mismos derechos de un trabajador normal y que estos derechos deben ser reconocidos, porque cuando no es así se expone el patrono a ser objeto de alguna demanda laboral que con casi total seguridad va a ser fallada en su contra y va a representarle el pago de indemnizaciones enormes para retribuir el no haber hecho esos pagos a tiempo.